Gloria al Señor. ¿Sí me escucha, hermano? Amén, amén. ¿Seguro? ¿Seguro que me escucha? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Bueno, si lo vieron ahí en el Facebook, oídos para oír. Por eso estoy preguntando si escucha. Va a decir, sí escucho. Entonces todos tenemos oídos. ¿Y por qué dice Jesús? El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos oídos. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esto? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos luchas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen luchas? Cada día hay luchas. ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Alguno tiene deudas? Puede tener deudas. ¿Cuántos trabajan para suplir esas necesidades económicas? Bueno, debemos trabajar, ¿verdad? Para suplir esas necesidades. Hemos recibido luchas, tribulaciones por ser cristianos, ¿sí? Amigos nos han dejado de hablar, familiares han alejado de nosotros, hemos sido a lo mejor discriminados, nos han criticado, etcétera. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque son las cosas que vivimos a diario. Son las cosas que enfrentamos diario. Y a veces esas cosas hacen que nuestros oídos se vayan cerrando a la palabra de Dios. Hoy lo vamos a estar meditando. Vamos a Marcos. Lo leímos cuando comenzamos el servicio. Marcos 4, verso 9 al 12. Marcos 4, 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra tiene poder. Tu palabra ha creado el universo y a través de tu palabra nosotros también tenemos vida y una vida eterna en ti. Las palabras que tú nos has hablado son espíritu, son vida. Así queremos que en esta noche tu Espíritu Santo esté escribiendo esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cumpla el propósito por el cual tú también la has enviado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 4, no leímos desde el comienzo, pero es la parábola del sembrador. Es un pasaje muy conocido. Recordemos los capítulos anteriores. Si recuerda el capítulo 3, habían dos grupos de personas que habían rechazado a Jesús, ¿verdad? Los fariseos y los familiares de Jesús. Y dice, por ejemplo, el 3:21, dice que Jesús estaba, ¿no?, con sus discípulos, estaba desde el capítulo 3, había hecho ya algunos milagros y después eligió a 12 y mucha gente lo seguía. Entonces dice el 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los suyos. ¿Quién eran los suyos? De hecho lo va a decir más adelante, ¿no? El 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Quiénes eran los suyos?
su familia, su madre, o sea, María, sus hermanos, sus medios hermanos, hijos de María, ¿sí? De hecho, recuerden que dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y aquí están sus hermanos con nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que ahora dice que es el Mesías? ¿Cómo ahora dice que es hijo de Dios? Pero bueno, dice que vinieron los suyos para prenderle, porque decían, ¿qué decían? Fuera de sí. Ajá. ¿Alguna otra versión cómo dice? ¿Tienen ahí alguna versión? ¿Nueva traducción viviente? ¿Nueva versión internacional? Alguna versión dice que estaba loco, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo Jesús, si es mi hermano, si yo jugaba con él, no sé si jugaban a las canicas, no creo que jugaran a las canicas, ¿no? Pero de niño jugaba con sus hermanos seguramente. Y ahora es el Mesías. Entonces vienen sus hermanos. Bueno, esto es unas personas. Pero otros son los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Ahí en el mismo capítulo 3, ¿se acuerda qué dijeron ellos cuando echaba fuera demonios? Es por Belcebú. Jesús hace estos milagros porque Satanás está con él. Echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y bueno, ya ahí Jesús les contesta, no, un reino no puede estar dividido. Satanás no puede echar afuera a Satanás, sino su reino será destruido. Bueno, pero pensemos, los familiares de Jesús, y en este caso también los fariseos, los líderes religiosos, ¿qué habían escuchado y qué habían visto de Jesús? ¿Qué habían escuchado? ¿Qué habían visto? Lo mismo que todos los demás, lo mismo que los discípulos, lo mismo que la multitud. Jesús les enseñaba una cosa a los fariseos y otra cosa a sus discípulos. Él hablaba y enseñaba. Cuando hacía un milagro decía, no, ellos no vean, nada más vean estos. No, todos veían. Entonces, ¿qué habían visto sus familiares y los fariseos y los escribas? Lo mismo que los demás, lo mismo que sus discípulos. Entonces, después de esto, del capítulo 3, lógicamente después del capítulo 3 viene el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 4 Jesús dice una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una semejanza, es parecido a lo que es un símil, o sea, algo similar en la literatura, ¿no? Cuando se dice, esto es como tal cosa, eso es un símil. Entonces, es algo parecido, pero es algo más extenso, una especie de ilustración. Pero una parábola tiene la característica de que ocupa cosas cotidianas, del trabajo, de la vida, pero con una enseñanza espiritual, a diferencia de una alegoría o de un símil que puede ser en cualquier literatura, ¿no? La parábola va a tener una enseñanza espiritual. Y entonces comienza a decir la parábola del sembrador, ahí desde el versículo 3, ¿no? Usted conoce esta parábola y si no, la voy a leer. No la iba a leer, pero la voy a leer por si no la conoce. Dice el verso 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola. Es algo común. Un sembrador sale, arroja la semilla, una parte cae en el camino, otra parte cae en piedras, otra parte cae entre espinos y otra parte cae en la tierra buena. ¿Qué pasa con la que cayó en el camino? ¿Cómo son los caminos? Duros. La gente pasa, pisa, entonces la tierra está dura.
Ajá. Vienen las aves y se llevan esa semilla, entonces no da fruto esa semilla. Otra parte cae en las piedras, como aquí en la Ciudad de México ya casi no hay tierra, ¿no? Pero usted ve sobre el pavimento crecen plantas, ¿no? ¿No crecen? Sí, ¿no? Ahí en las orillas de las banquetas se junta la tierrita y ahí va creciendo una plantita. Pero ¿qué pasa con esa planta? Se seca. Cuando ya no hay tiempo de lluvia, se seca, no tiene tierra. Ajá. Otras caen entre espinos. ¿Qué pasa con esas plantas que están entre espinos? También se ahogan. El espino se come los nutrientes y la planta se muere. Pero únicamente la que da fruto es la que cae en buena tierra. Una tierra que está preparada, que está abonada, puede germinar esa semilla y dar fruto. Entonces, esta es la parábola. Y entonces, con esta parábola en realidad no tenemos ningún problema. ¿Por qué no tenemos ningún problema con esta parábola? Porque Jesús la explica, ¿no? Jesús explica cada cosa del verso 14 en adelante, explica cada elemento. Dice el sembrador del 14, es el que siembra la palabra, o sea, la palabra de Dios. En este caso, ¿quién era el que estaba sembrando la palabra? Jesús, ¿sí? Pero después también los apóstoles, y ahora usted cuando predica, o yo cuando predico, estamos sembrando la palabra. Después dice el 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sí oyeron la palabra, ¿verdad? Ajá. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Duro. Viene Satanás y se la roba, así como las aves se llevaban la semilla. El 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, fíjese aquí, al momento la reciben con gozo. O sea, usted le predica a alguien y lo recibe gozoso. Ajá. Y dice, sí, creo. 17. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, las pruebas, la persecución, a causa de la palabra, por ser cristiano, luego tropiezan y abandonan a Dios. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso hace rato le dije, ¿cuántos tienen que trabajar? ¿Cuántos tienen que hacer esto? ¿Cuántos tienen que hacer aquello? Porque posiblemente estamos como estos que están entre espinos, ¿no? Sí creemos, sí escuchamos la palabra, pero nos ahogamos. En la semana, tantas ocupaciones, tantas cosas, que se nos olvida. Y finalmente, los del 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ok. No, le digo, no hay problema porque Jesús mismo explica la palabra. Dentro de esto, después de decir la parábola, dice Jesús en el verso 9, antes de explicarla, de hecho, en el verso 9, les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere? El que tiene oídos para oír, oiga. Usted ahorita está escuchando, todos están escuchando, ¿cierto? Pero mañana, usted va con una hermana y le pregunta, ¿de qué trató la predicación? Le va a decir, sí, fue de la parábola del sembrador y Dios me habló así, asado y asado. Pero posiblemente a otra persona le va a decir, ¿de qué trató la predicación? Híjole, sí me acuerdo que estuvo bien, pero no recuerdo de qué fue. Algo, ¿no? Algo trató, pero no recuerdo. Si yo le preguntaba, ¿de qué trató el domingo? Ya empiezan a hacer así como que, a ver. Entonces, todos escuchamos, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga? Y yo creo que debemos pensarlo desde
¿cómo se puede decir? La concepción de los judíos. Ellos, ¿qué entendían por oír? Ajá. ¿Se acuerda el Shema judío de Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el Shema judío. ¿Y por qué Shema? Porque en hebreo, oye es Shema o Shama. Depende de la conjugación. Pero se conoce como el Shema. El oye Israel. El Shema Israel. Pero el Shema, oye, no nada más es escucha, sino implica obedece. Usted le ha dicho a su hijo, oye, escucha bien lo que te voy a decir. Y le empieza a leer la cartilla, ¿verdad? Cuando le dice escucha bien lo que te voy a decir, ¿es porque no escucha? ¿O porque le está diciendo pon atención y debes obedecer a lo que te digo? Debes poner en práctica lo que te digo. Así, cuando el pueblo de Israel escuchaba, oye Israel, no nada más está diciendo, sí, ya escuché. No. ¿Qué implica? Obediencia. Por eso después comienza con el primer mandamiento: y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Oye Israel, eso es lo que debes obedecer. Y estas palabras van a estar siempre sobre tu corazón. Van a gobernar tu vida. Entonces se debe entender que cuando Jesús les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, que obedezca esta palabra. ¿Sí? A mí me gusta poner el ejemplo de la música, ¿no? Todos escuchan las notas, ¿verdad? Cuando se toca el piano, todos escuchan las notas, ¿cierto? Pero no todos afinan esas notas. Hay alguno aquí que no afina y que diga, por más que le hago, nunca le atino a la nota, ¿verdad? Sí. Pero está escuchando. Pero hay un oído interno, que es el oído musical, que hace que uno afine esa nota. Entonces es lo mismo. Uno está escuchando, y yo podría decir, tenemos orejas y el oído físico, pero cuando Jesús está diciendo, el que tenga oídos, está hablando de un oído interno, espiritual, que escucha la palabra, la entiende y la vive. Es como si dijera, presta atención. De hecho, así también se puede traducir. En otros pasajes no vamos a ver todo, pero hay varios pasajes donde a veces dice, obedece. A veces dice, presta atención. Y es la misma palabra. Oye. Por ejemplo, ¿se acuerda en la transfiguración? Cuando Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos de 3, y que después viene la voz del cielo y dice, este es mi hijo amado. ¿Y cómo termina diciendo? A él oíd. A él oíd. Es la misma palabra. A él escuchen. Pero está diciendo escuchen lo que les va a decir nada más. No. A él deben obedecer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dijo Jesús esto? El que tiene oídos para oír, que oiga. Después va a decir en el verso 11, y les dijo, a vosotros os es dado, cuando le dijeron, Jesús, ¿por qué hablas con parábolas? A ver, explícanos la palabra. Y entonces Jesús le dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, o sea, fuera del reino de Dios, por parábolas, todas las cosas. Y este versículo 12 va a causar un poquito de conflicto si lo leemos y nada más lo entendemos así literal como está. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pareciera que Jesús está diciendo, yo les hablo a ellos por parábolas, para que no vean
para que no entiendan, para que no se conviertan y para que yo no los perdone. Así se entiende, ¿no? Y por eso les hablo por parábolas. Pero entonces debemos pensar algo. Si es esto el propósito de Dios. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en su vida? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto un milagro de Dios en su vida? ¿Sí? ¿A cuántos Dios les ha hablado una palabra? ¿Ok? Eso es muy bueno. Pero, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? ¿Por qué? Acá la gente también vieron milagros, también les habló, también, pero la respuesta no fue la adecuada. Entonces, este pasaje Jesús lo está tomando de Isaías. Y voy a ir a Isaías y después voy a ir a Mateo y después voy a ir a Hechos. Pero va a decir, ¿pero para qué si es el mismo pasaje? Es el mismo pasaje. Pero quiero que vea por qué Jesús lo está diciendo de esta manera y por qué, cuál es el verdadero significado de esto. Para que viendo no vean, para que escuchando oigan pero no entiendan, para que no se conviertan, para que no sean perdonados sus pecados. Vamos a Isaías. Y vamos desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1. Quiero leer nada más unos versos rápidamente antes de llegar al capítulo 6, donde está este pasaje. Pero quiero que vea el contexto de Isaías. Cuando estuvo el profeta Isaías ministrando, fue una época, normalmente eran reyes malos todos los de Judá, ¿no? Pero en este caso hubieron ahí algunos buenos, Ezequías y Usías, ahí más o menos, que buscaban a Dios. No eran del todo mal. Pero el pueblo tenía su templo, el pueblo hacía sus ritos, el pueblo hacía sus sacrificios. Y fíjese lo que dice 1:2, Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Crié hijos y los engrandecí. Pero ellos quisieron y ellos se rebelaron contra mí. Dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero eran religiosos, habían sacerdotes, habían escribas, habían profetas. Bueno, podemos, no sé, verso 11 de ahí mismo, de Isaías. Fíjese, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué les está diciendo? Hacen esos ritos, pero eso no sirve de nada, porque no tienen una verdadera comunión con Dios, no tienen una verdadera obediencia a Dios. Entonces va a seguir hablando del juicio sobre Jerusalén, sobre otras naciones. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. En el capítulo 5 habla de la parábola de la viña. Dice, yo hice una viña, la limpié el terreno, así como el sembrador que preparó el terreno y sembró una viña y esperaba uvas buenas. Y resulta que dieron uvas amargas y silvestres, de esa fruta corriente. Esperaba de esas uvas grandotas y unas uvitas y amargas. ¿Qué puedo hacer con mi viña? Entonces llega al capítulo 6 de Isaías. En este contexto está hablando entonces de que Dios los había guardado, que Dios los había criado y ellos habían sido rebeldes. Entonces cuando le llama a Isaías, dice, ¿quién va a llevar la palabra? Y a Isaías dice, yo voy a ir, ¿no? Yo voy a llevar la palabra. También hablando en un sentido mesiánico también, que después Jesús vendría con este mismo ministerio. Pero entonces en el verso 9 de Isaías 6 dice,
Isaías 6:9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Otra vez, oigan pero no entiendan. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Vean, pero no comprendan. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Nuevamente vuelvo a decir lo mismo. Engruece el corazón de este pueblo, agrava su oído. Pareciera que nuevamente está diciendo Dios al profeta: ve y haz que no oigan, haz que no escuchen, pero no va por ahí. Dice Mateo 13:13, es el mismo pasaje, Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Fíjese, y aquí cambia un poquito la expresión, porque viendo no ven. No está diciendo porque para que vean, para que viendo no vean. Aquí está diciendo porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, lo que leímos en Isaías. De manera que se cumple en ellos. O sea, eso que Isaías estaba diciendo allá era algo real que estaban viviendo el pueblo de Israel. Pero también estaba hablando en sentido profético cuando viniera el Mesías, que de la misma manera, escuchando, no iban a entender, viendo, no iban a comprender. Entonces dice: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero fíjese aquí cómo dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí se da cuenta que ya aquí la expresión cambió? Que está diciendo, porque con el corazón de este pueblo, ¿cómo está? Se ha engrosado. Ya no está hablando, ya no está diciendo Dios engruece el corazón o cierra los oídos. No, ya está diciendo ellos han engrosado su corazón, han hecho un corazón duro. Y después dice, ¿y con los oídos cómo oyen? Pesadamente. ¿Y qué han hecho con sus ojos? Los han cerrado. Entonces ahí, ¿quién está hablando que hace la acción? El pueblo, la gente, son los que están cerrando sus oídos, están hablando pesadamente. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos han manejado muchas horas en carretera? Ajá. Y después de 6, 7 horas, ¿cómo están los ojos, no? Y trata de mantenerse despierto, pero a veces no se puede. Y más a veces el copiloto. Me ha tocado el copiloto ahí, ¿no? Y quiero abrir los ojos y no puedo. O no nos vayamos lejos. A lo mejor en una predicación de Joel se está durmiendo usted y trata de abrir los ojos y por más que quiere no puede. No puede abrir los ojos, ¿verdad? Pero imagínense que eso lo hiciéramos voluntariamente. Cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, ay, no puedo. Y los ojos se nos cierran y los oídos están hablando, pero no sé ni lo que están diciendo. Así estaba este pueblo. En esta condición estaba este pueblo en el tiempo de Jesús. De hecho, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 28, al final del libro de Hechos, Pablo está hablando con los judíos y siguen rechazando a Jesús. Siguen rechazando a Jesús. Ya han pasado más de 30 años de que el evangelio de la muerte de Jesús y de que se ha predicado, y los judíos siguen rechazando a Jesús. Y otra vez ahora Pablo hace referencia a este pasaje. En el verso 26 dice, desde el 25,
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Y sigue diciendo lo mismo. Pero si se da cuenta entonces, ¿quién es el que hace la acción de cerrar sus ojos y poner un corazón duro? El pueblo. No es Dios que está haciendo en ellos esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a regresar a Marcos. ¿Qué es lo primero que Jesús quiere hacer? ¿O cuál es la respuesta que quiere hacer? Según en el verso 12 que estamos leyendo. Ya vimos que entonces no está diciendo, les hablo por parábolas para que no entiendan. No, le está diciendo, pues a pesar de que les he hablado claramente y a pesar de que han visto los milagros, no entienden. ¿Sí? No entienden. Y por eso ahora les voy a hablar por parábolas. ¿Sí? Ahora sí, como parte de juicio de Dios. Porque usted lee una parábola y dice, está muy claro la parábola. Pero ellos decían, no entendemos. Hasta los discípulos dijeron, ¿no? Es que, ¿qué significa? Porque no entiendo. Y Jesús les tenía que explicar. Pero, entonces, ¿qué es lo que quieren? El verso 12 dice, o sea, el propósito es para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, lo que Jesús venía haciendo era para que ellos se convirtieran y creyeran en Él. Y creyendo en Él, sus pecados fueran perdonados. Pero como ellos cerraron sus ojos, cerraron sus oídos, su corazón endurecieron, no pueden creer y no pueden ser perdonados. Entonces, ¿Jesús dio evidencias de que Él era el Hijo de Dios? Sí. ¿Pero por qué no creyeron? Los fariseos entonces, vuelvo a repetir, habían escuchado las mismas palabras, habían visto los mismos milagros, pero ¿cuál fue su respuesta? Tiene demonios. Es el mismo demonio que está obrando en Jesús. Los familiares vieron los mismos milagros. Después sí creen en Jesús, ¿no? María y sus hermanos de Jesús creen en Él. Pero en este momento habían visto lo mismo. ¿Y qué dijeron? Está loco. Los discípulos estaban viendo lo mismo y ¿qué decían? No entendemos. Y en algunas ocasiones decían, ¿quién es este? Que hasta el viento le obedece. ¿Quién es? Entonces, debemos pensar, este pueblo, estos fariseos, estos judíos, tenían un oído pesado. Ha escuchado ese dicho, ¿no? No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Porque a pesar de que está la evidencia, no quieren ver. Y muchas veces nosotros estamos así. El hombre se niega a creer en Dios. Voy a volver a repetir. El hombre y la mujer se niegan a creer en Dios, para que no se sienta nadie excluido, ¿no? A pesar de que ve las maravillas de Dios, a pesar, ¿sí? Una persona decía, no puedo explicarlo, la ciencia no lo puede explicar, pero si uno ve el milagro, no sé, no lo puedo explicar, pero no es Dios. No tengo las respuestas, pero no es Dios. O sea, simplemente no quiero creer y no quiero creer. Es lo que estaban diciendo los fariseos, es lo que estaban diciendo los judíos. Les voy a preguntar, ¿a cuántos Dios nos ha hablado? Pero entonces, la respuesta que damos a esa palabra es lo que Dios está esperando. ¿Qué respuesta damos? A lo mejor no es la respuesta correcta. Podemos ser como esos fariseos, ¿sí? Podemos decir, bueno, lo que pasó fue casualidad. Y a pesar de que decimos, no puede ser casualidad, fue Dios, pero decimos fue casualidad. Podemos afanarnos en nuestro trabajo
y decir es que tengo que trabajar. Podemos afanarnos en las enfermedades, en mi necesidad, en mi familia, en mi escuela, y olvidarnos de la palabra. O en ocasiones los problemas nos ahogan y nos dedicamos a vivir nuestras vidas únicamente supliendo las necesidades físicas y las necesidades propias de la vida en esta tierra. Y ahí nos afanamos y ahí nos quedamos. Y entonces nos preguntamos, ¿seremos muy diferentes a estos fariseos? Que Jesús les tiene que decir, el que tenga oídos para oír, oiga. No, Jesús está esperando lo que dice en el verso 20 de Marcos 4. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Por qué? 4 terrenos. ¿Quién escuchó la palabra? Todos. ¿Quién la recibió? Creo que todos dicen que la recibieron. ¿Pero quién dio fruto? Nada más un tipo de tierra. La tierra fértil, la tierra buena. Entonces recordemos que cuando dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué implica oír? Obedecer. Obedecer. Entonces, ¿de qué aprovecha escuchar la palabra si no va acompañada de fe y de obediencia, como dice Hebreos? De nada. De nada. Dice Hebreos así, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en Hebreos fe, en ese pasaje de capítulo 3 y 4, la fe es igual también a obediencia. Entonces, ¿de qué les sirvió oír la palabra? Entonces, preguntémonos nosotros, ¿sí? Si a veces podemos estar igual. Hermanos, el que quiere escuchar a Dios debe estar dispuesto a obedecerlo. El que pretende buscar a Dios, que diga yo quiero buscar a Dios, debe estar dispuesto a ¿qué? A obedecerlo. No podemos decir quiero escuchar a Dios, quiero buscar a Dios. Es más, quiero conocer su voluntad y a ver si lo obedezco, a ver si me conviene. ¿Será esa la actitud? No. Todos tenemos oídos, todos escuchamos la palabra, pero algunos podemos tener una mala actitud. Estamos escuchando pesadamente, estamos como en una conferencia o alguna clase, luchando por mantenernos despiertos, espiritualmente hablando, pero nos gana el sueño. A veces escuchamos la palabra, pero como los fariseos, puede más nuestra opinión, puede más mi tradición, y digo, sé que está bien esa palabra, pero no quiero. Puede más mi necesidad, digo, sé que está bien, pero me ahogo en las espinas, me ahogo con mis ocupaciones. No puedo. Hermanos, entonces, pensemos 2 cosas, y esto que quede en su mente. ¿Cómo está escuchando la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Y cómo está respondiendo a esa palabra de Dios? Solamente hay una respuesta que Dios espera, y es que usted pueda dar fruto y que vaya creciendo en dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si no, estamos igual que los otros terrenos. Oremos. Padre, tú nos has hablado, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces cómo escuchamos tu palabra. Quita esa pesadez espiritual de nuestros oídos. Quita esa ceguera espiritual de nuestros ojos. Que podamos realmente ver tu gloria.
que podamos realmente ver las maravillas que tú haces, que recordemos, oh Dios, el milagro que tú has hecho en nuestras vidas, que recordemos la obra que tú has hecho y así respondamos, oh Dios, que no seamos como estos fariseos o escribas o líderes religiosos que oyendo no escuchan, no entienden, que viendo no comprenden tu obra. Queremos responder en obediencia a ti, Señor. Que los afanes de esta vida, que el trabajo del día de mañana no nos absorba, sino que seas tú el primero en nuestras vidas. Que nuestra misma tradición, que a veces no nos deja avanzar, podamos también hacerlo a un lado, para que seamos como esos odres nuevos, hechos una nueva creación. Padre, dejamos nuestra vida en tus manos y te damos a ti toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.